Beatriz, todos hemos oído que en Nuevo León y hemos oído historias de cómo llegaron los judíos para allá, pero de repente se ha perdido un poco en dónde quedaron eso y la realidad y las pruebas. Tú hoy traes un trabajo de Carvajal. Yo no sé si todo el mundo sepa quién es Carvajal, pero platícanos quién es el mozo de las memorias. Pues, el mozo de las memorias, Luis de Carvajal, era el sobrino del primer gobernador de Nuevo León. Él fue el que, cuando se concedió el título, Felipe II, trajo a 100 familias, la mayoría ascendencia judía, para poblar las tierras del norte de toda la región del norte. Entre esas familias vino su hermana, Francisca, con todo el resto de la familia, con los hijos, con su padre, y Luis de Carvajal el Mozo era el destinado a ser el sucesor de Luis de Carvajal, el que llaman el Luis de Carvajal de la Cueva. Entonces, se llegó a la familia ya, pero no te preocupes. Se llevó a la familia y... Bueno, pues Luis de Carvajal el Mozo estuvo viviendo con su tío. Al final regresó con el resto de la familia que había venido a Ciudad de México y a Tasco. Y él empezó a escribir sus memorias. En un momento de su vida decidió que tenía que contar todas las vivencias. Ellos eran una familia que procedía de la raya de Portugal. Habían después pasado a Medina del Campo, a España también. Luis de Carvajal el Mozo tuvo la oportunidad de estudiar, aprendió latín, aprendió la escritura. Y cuando vino a México, bueno, pues ellos esperaban encontrar aquí un refugio para salir de aquel lugar donde la Inquisición estaba ya acorralando a todas las familias judías y empezar una nueva vida. Dime una cosa, ¿por qué la decisión de traer a 100 familias judías? Primero, ¿por qué traer a familias judías? O sea, pudieron traer en esos entonces familias de todos lados. ¿Se tiene idea de por qué decidió traer a esas 100 familias a poblar lo que hoy es Nuevo León y el norte de nuestro país? Realmente se dice que Luis de Carvajal y la Cueva no era practicante judío, por supuesto pues es una familia judía. Él cuando estuvo con el título, o sea, cuando recibió el título de primer gobernador de Nuevo León, llegó a un pacto para que llegasen 100 familias, no tenía que ser judías, pero sí que necesitaba gente porque era una zona muy hostil. Allá estaban los chichimecas que estaban complicando mucho el asentamiento de la Nueva España, de ampliar los territorios para allá, entonces tenía que llevar a gente. ¿Qué eligió él? Pues obviamente decidió llevar a su familia porque pensaba que era una apuesta importante ir a la Nueva España donde podían encontrar riqueza y éxito, y con esa familia fueron sus vecinos, la gente que él conocía y que tuvo la casualidad de que la familia era... Antes de entrar en todo lo que además vas a presentar como un libro, dinos, ¿qué pasó con esas familias? Porque eso seguramente es lo que nos vas a platicar en ese libro que tienes al lado tuyo, que se ve hermosísimo, que ya dijimos que puede ser un excelente regalo para todo mundo, que además vale la pena tenerlo. Platícanos, ¿qué pasó ahí con esa historia y por qué reflejarla ahora en este libro? Bueno, pues con las 100 familias que poblaron el norte de México y el sur de Estados Unidos, lo que hicieron fue instalarse allá y empezar a trabajar. Había minas cerca y pues montaron su forma de vida. Lo curioso del tema es que la mayoría de los casos todas esas familias se quedaron viviendo allá y se unieron entre ellas y han permanecido hasta los días de hoy. Pero la familia Carvajal fue como un referente. Primero pues porque el tío Luis de Carvajal y de la Cueva era el primer gobernador, pero el primer gobernador que tuvo problemas con el virrey por un tema de territorios y acabó en la cárcel. Su sobrino, su familia, como consecuencia de esos enfrentamientos entre el virrey y el gobernador, fueron acusados por la Inquisición de ser judaizantes y por ello se convirtieron un poco en el símbolo de lo que la Inquisición estaba haciendo en México. Ahora, todo eso lo estás reflejando. ¿Qué es eso que tienes a tu lado, ese libro? Platícanos un poco esa edición, ¿qué es lo que va a ser? Bueno, pues esta edición tiene su origen en el acontecimiento, en el evento que ha tenido hace poquito tiempo, hace un año apenas, en el que se encontraron
encontraron los tres libros de Luis de Carvajal el Viejo, Luis de Carvajal el Mozo, que habían permanecido en el Archivo General de la Nación y que habían desaparecido durante más de 80 años. Esos documentos que aparecieron en Nueva York en 2016 fueron traídos a México, rescatados por el gobierno de la nación como los primeros documentos rescatados como patrimonio de la nación y entonces tenían que darse a conocer. Entonces, bueno, pues lo que nosotros hemos hecho es una edición para enseñar lo que decían esos documentos y para hablar del contenido. Preséntanos un poquito, porque se ve, o sea, si eso se parece a un libro que se tuvieran que leer todas las hojas, hijos, son muchas memorias, pero es toda una obra de arte realmente. Platícanos un poquito. Bueno, esto va un poco en la línea que nosotros trabajamos, que hacemos libros de alta bibliofilia, lo que tratamos de combinar la literatura y el patrimonio escrito con la obra de un artista contemporáneo que nos dé una visión más amplia de los textos. Entonces, ¿lo puedes abrir? Sí. Digo, que la gente se sorprenda. ¡Wow! Entonces, esta edición lo que va a contener pues es la edición facsimilar, donde vamos a poder ver los 3 manuscritos. Van a estar cosidos a mano, van a estar reproducidos. Esos van a ser los manuscritos estos que se encontraron, que alguna vez en Diario Judío justamente dimos la noticia, y que dimos la noticia en Diario Judío de que se habían traído como patrimonio, como tú lo dijiste. Exactamente. Entonces el primero contiene las memorias de la familia, escritas por Luis de Carvajal el Mozo. Hay un segundo libro que recoge, se denomina Lex Adonai, que está en... ¿Cuál es el nombre? Lex Adonai. Lex Adonai. Exactamente. ¿Por qué Lex Adonai? Porque recoge los 10 mandamientos. Además es un librito muy pequeñito, pero que contiene pues, letras en pan de oro. Letras en pan de oro, wow. Se cuenta que Luis de Carvajal utilizó el pan de oro que había en otro libro para plasmarlo aquí. Entonces, bueno, pues es un libro muy bello, que es un libro muy pequeñito. Y el tercer libro es El modo de llamar a Dios, es un libro religioso, donde él va recogiendo pues, salmos y donde pues hemos descubierto... Todo esto es de Luis de Carvajal. Todo está escrito por él, además tiene una caligrafía preciosa. La verdad es que merece la pena disfrutar de la edición y además gracias al estudio que la doctora Alicia Hoffman ha hecho sobre el mismo. Aquí incluyes mucho un trabajo, o sea, para hacer todo esto del Centro de Documentación y en especial por supuesto, de Alicia. Sí, la doctora Hoffman ha sido fundamental, ¿no? Porque al final este libro, el segundo y el tercero, no lo conocíamos, o sea, sabíamos de su existencia, pero no se había paligrafiado nunca y no sabíamos lo que contenía. Y gracias al estudio que nos muestra Alicia, hemos descubierto pues, el gran conocimiento que tenía Luis de Carvajal de la religión judía y la riqueza además de los libros, la riqueza que tiene en la escritura, la diversidad de idiomas que utiliza, porque utiliza 4 idiomas diferentes. Está escrito en español antiguo, está escrito en portugués, en hebreo, en latín. Y recoge, pues la verdad, pequeñas sorpresas, ¿no? Hay unas tablitas al final del libro que nos muestra las festividades judías, 2 años del calendario de festividades, que Alicia nos decía, ¿no? Que parecía casi imposible. Ahorita te regalo yo un calendario moderno de festividades judías. Aquí lo traemos. Claro, pero ahora es mucho más sencillo saber el calendario. Pero en aquella época, ¿cómo él conseguía saber las fechas? Vamos a hacer una cosa, ahí está. El libro, vean, las festividades modernas. Bueno, pues aquí está. 2 años, pero él sin tener los medios que tenemos ahora. Claro, hoy en día es muy fácil, en cierta manera. Hoy existe Diario Judío para que se la sepan. Y somos live. Mira que... No, bueno, pero él lo presentó todo eso en su momento. Sí, recoge los números. Pero no, eso no le creaba problemas, porque en esa época estaba la Inquisición. Y sacar un libro así, bueno, esto está escrito, no era un problemático. De hecho, tenían muchísimo miedo, ¿no? Mariana, por ejemplo, llegó a perder uno de los libros de oraciones que Luis de Carvajal había escrito para ellos,
y yo creo que jamás se recuperó, ¿no? de aquella pérdida por lo que suponía, ¿no? Por el riesgo que suponía para las familias de que descubriesen pues, la fe que ellos estaban practicando. De las memorias de Luis de Carvajal se dice que siempre iban escondidas debajo de su sombrero, o sea, nunca las perdía de vista. Y los otros dos libros, según se cuenta, pues permanecían ocultos en su casa en unos ladrillos, con lo cual era obvio que no era algo que estuviese a la vista. Oye, pero no nomás son esos dos libritos chiquitos. No, por supuesto. Tienes también un chorro más de cosas. Tenemos muchas más cosas. O sea, veo ahí las memorias, platícanos, tú sigues platicándonos porque está fabuloso, es un libro así como, es como una cajita feliz, salen cosas. Y feliz con la historia además de la comunidad judía de México. Exactamente, o sea, además nosotros decimos que estamos haciendo un libro aumentado, que estamos creando contenidos a partir de esos manuscritos, ¿no? Lo que nosotros hemos querido hacer es que todos podamos leer los escritos, los libritos que han llegado hasta nuestros días de Luis de Carvajal el Viejo. Se dice que son los libros, los escritos más antiguos de un judío en América, con lo cual tenía mucha importancia de que nosotros conociésemos el contenido. Por ello, pues hemos trabajado con la paleografía y la transposición que ha hecho el equipo de Baltasar Brito en el Museo de la Biblioteca de Antropología e Historia de México. Ha hecho una transposición completa y totalmente nueva. Ellos nos ofrecen pues cómo vamos a poder leerlo y además lleváis señalado cada una de las hojas que corresponde al manuscrito, con lo cual se puede ir comparando. Lo vamos a hacer además pues como manda la tradición del libro bien hecho, sobre un papel de algodón. Va a ser un papel especial que nos lo están fabricando en Italia. Y esto va a ir acompañado de la obra de un artista también de descendencia judía, es sefardí, reside en La Habana, es José Luis Fariñas. José Luis Fariñas. Sí, es un artista muy reconocido, además ha tenido muchos trabajos que tienen que ver con la comunidad judía, especialmente en Estados Unidos, ha expuesto en diferentes lugares y pensábamos que era la combinación perfecta para trabajar en este libro. Entonces toda la obra va a ir acompañada de sus dibujos, litografías entre texto, donde va a ir reconociendo pues, diferentes momentos que va recorriendo la historia. Pues aquí vemos a la familia rezando a oscuras en un sótano. Y luego además va a llevar... Recordándole a los oyentes que en esa época ser judío o salir como judío era casi la muerte, por decirlo. Tienes ahí uno que parece un sueño con uno a color. Este es uno de los, bueno, de hecho es el único que nos ha mandado todavía en color porque sigue trabajando en la obra. Ha querido que este fuese el primero porque es como un punto de inflexión en la vida de Luis de Carvajal el Mozo. Él cuando está preso en la cárcel, en la prisión, después del primer proceso, ha visto cómo le torturaban a su madre, ha vivido el dolor desde dentro y está metido en una oscuridad, ¿no? Y en una de las noches, en un sueño, él ve como el rey Salomón se aparece y de una botella le ofrece un licor que va a ser el licor del conocimiento, el licor de la vida, y a partir de ahí él se va a llamar Josep Lumbroso, se va a poner ese sobrenombre. Entonces es como que ve la luz y que tiene el sosiego pues para seguir adelante con lo que le llena, ¿no? A su familia y a... Oye, Beatriz, pero no se quedaron nada más en eso, buscaron también no quedarse nada más en la historia, pusieron análisis, ¿qué es lo que pusieron en eso? Porque la gente para que la gente sepa que además pueden analizarlo, ver, descubrir muchas cosas. Al final tenemos que tener en cuenta que son unos documentos muy antiguos, están escritos pues, en el siglo XVI, XVII y muchas veces necesitamos ampliar los conocimientos o saber en qué entorno se generaron, ¿no? Entonces hemos querido completar la obra con 3 estudios que nos ayuden a comprender la importancia de lo que estamos leyendo, ¿no? Habrá un primer estudio de Baltasar Brito porque hace la introducción a cómo esos documentos han sido rescatados desde su aparición en Nueva York. Nos explicará también de forma literaria pues, el primer libro de las memorias
Pero el segundo y el tercero, que es el que realmente ahora vamos a conocer, está analizado por la doctora Alicia Goffman, que ha hecho un estudio maravilloso. Maravilloso, es impresionante su trabajo como historiadora. Sí, porque nos ha descubierto muchísimas cosas, ¿no? Y porque además pues, nos da esa idea de cómo era tan difícil en aquella época escribir sobre la religión judía, y él lo hacía siendo un jovencito, porque no podemos olvidar que Luis de Carvajal el Mozo murió con 30 y pocos años, con lo cual, pues bueno, él tuvo la oportunidad, después de una oportunidad quizás desde luego no buscada, pero después del primer proceso pues fue destinado a Santo Domingo, al convento, y allá lo llevaron a la biblioteca. Ya pudo copiar muchos libros, se acercó a muchos libros religiosos, y quizás desde ahí fue donde pudo instruirse y seguir. Además se convirtió en una especie de líder entre la comunidad judía, porque él podía copiar esos libros religiosos para que los demás pudiesen seguir con la fe. Oye, pero no acabaron ahí. Tienes también una sorpresa más dentro de todo esto. Bueno, a ver. La verdad es que es un proyecto que estamos trabajando con la Universidad Pública de Navarra. Nosotros hacemos libros de alta bibliofilia, muy cuidados, con papel, con materiales de alta calidad, pero queremos hacer libros del siglo XXI. Y no nos podemos alejar de la realidad que las nuevas tecnologías nos ofrecen. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos es utilizar esas nuevas tecnologías para ampliar los contenidos del libro y para poder todavía dar mucha más información de lo que supone una edición de este tipo y de lo que se puede generar alrededor de esta. Hay un elemento muy importante para nosotros que creemos que va a completar la obra, que es la música. O sea, va a haber una grabación especial de música sefardí para esta obra, que vamos a poder escucharla mediante una aplicación muy sencilla que reconoce la imagen y en un momento determinado va a empezar a sonar la música. Y luego además vamos a introducir una música muy especial, que es la ópera de Carvajal. Es una ópera que se escribió hace unos años por Jacobo Kaufmann. Él escribió el libreto pensando en la familia Carvajal, y es una ópera inédita que fue musicalizada también por otro judío, Osias Wilensky. Ambos se conocieron en el Teatro Colón de Buenos Aires y después se volvieron a encontrar también en Barcelona, donde Osias fue el primer pianista durante muchos años en el Liceo, y ellos han compuesto esta ópera que rompe muchísimos esquemas y que enlaza perfectamente con los libros, ¿no? Entonces esto va a estar introducido en el libro, vamos a meter la composición, el making of del artista, de cómo ha llegado a su composición final. Vamos a introducir otros textos que no aparecen ahí, partituras, vamos a ver geolocalizaciones, rutas. Déjame decirte, y además lo ponemos a sus manos, aparte del gran trabajo de Alice Goffman de Bacal, que además ahorita le pedimos que pase por acá y nos platique, tenemos por ahí, nosotros en Diario Judío, tenemos una página especial que se llama Save the Music, donde tenemos gran parte de música ladina, de música sefaradí, que ponemos a su disposición, todo eso, con traducciones, con partituras, con todo ese trabajo. Lógicamente en Diario Judío somos el único medio en español que tiene tal cantidad de información de ladino. Trabajamos con mucha gente en España también, y todo eso será un placer para todo esto, porque además todo esto se va a Radio Sefarad y a todos los demás medios. Alice, ¿lo estás oyendo? Acompáñanos un segundo, platícanos un segundito, Alice. Acércate. ¿Qué implica este trabajo en este libro? Que se enteraron a través de Beatriz de lo que se trata. Sí. La verdad es que ha sido una experiencia preciosa. ¿Cómo es en este libro todo tu trabajo que estás haciendo? Bueno, ya lo explicó Beatriz perfectamente. Cuando Luis de Carvajal el Mozo fue procesado por la Inquisición, tuvo dos procesos. Después del segundo proceso, el pobre hombre, igual que toda su familia, fueron quemados en la hoguera. Esto es un homenaje a esa familia, la verdad. Oye. Bueno, ¿qué pasó? Que en el segundo proceso, él ya había escrito, después de que lo dejaron libre del primer proceso, había escrito sus memorias y había escrito varios otros libros, como fue Lex Adonai y el modo de llamar a Dios, además de
que en el proceso estaban todas las cartas que él escribió a su madre y a sus hermanas durante su prisión. Todo esto fue robado. Y 84 años después se encontraron los 3 libritos que les acaba de mostrar Beatriz. 84 años estuvieron perdidos. Lo único que había regresado a México fueron las cartas. Esos 3 libritos no es que él los escribió como tú preguntabas y los publicó. No, señor. Eran para él, para su familia, para entender entre los criptojudíos lo que era el judaísmo y cómo seguir siendo judíos a pesar de la Inquisición. Entonces no se publicaron por ningún motivo. Lo que pasa que en el segundo proceso se los encontraron los inquisidores y se los quitaron y estaban cosidos al proceso, pero resulta que se los robaron. Eso es otro tema aparte. Esto seguiremos platicando. Ahorita, esto es una maravillosa obra, estará muy pronto en librerías, en algún lado para conseguirlo, porque es una obra de arte, un extraordinario trabajo, y además con la información de una extraordinarísima, ¿sí?, historiadora como Alice, ¿sí?, y con todo tu trabajo, Betty, y con todo lo del editorial. Así que muchísimas gracias. Una historia, digamos, un secreto poco conocido y que ahora salió a la luz sobre la historia de Nuevo León y los judíos en Nuevo León. Yo creo que además lo importante es que nos puede ayudar a aprender de la historia, ¿no? O sea, nos trae otra vez cómo ha sufrido un pueblo por desigualdades, por las emigraciones, y ahora podemos vivir eso también desde nuestra época. Entonces creo que merece la pena recordar esa parte de la historia para ser mejores. Muchísimas gracias, gracias a las dos. Muy bien.